Nuestro objetivo es calcular el límite dado en el ejercicio. Para eso, antes de comenzar con la solución, en la parte derecha de nuestra pizarra vamos a tener un lugar donde vamos a anotar las observaciones, que en el fondo es lo que deberíamos saber o recordar para poder calcular el límite. Entonces, lo primero en observar es que el límite dado, cuando evaluamos en x igual 0, la función del límite nos queda de la forma 0 sobre 0. Eso nos dice que nosotros debemos usar alguna estrategia para poder calcular el límite. Entonces, para eso, si ustedes se dan cuenta, en el límite, la función que aparece involucra raíces y las diferencias de dos raíces. Vamos a recordar que si tengo un par de números reales, que los vamos a denotar como a por b, entonces tenemos la propiedad de suma por su diferencia. ¿Qué significa esto? Que si multiplico a más b por a menos b, es decir, multiplico la suma de ellos por la diferencia de ellos, es lo mismo que el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces, ¿por qué estoy recordando esta propiedad? Porque además vamos a recordar también que cuando nosotros tomamos un número x, un número real positivo, y le calculo su raíz y luego lo elevo al cuadrado, entonces esto es lo mismo que el cuadrado. Recuerden que la raíz es lo mismo que la potencia 1/2 al cuadrado. Entonces esto por propiedad de potencia es lo mismo que x de 2 sobre 2, que esto que está acá es lo mismo que 1, por lo tanto esto es lo mismo que x. ¿Por qué digo eso? Porque lo que nosotros vamos a hacer ahora para comenzar a calcular el límite, primero es multiplicar por un 1 conveniente o un 1 adecuado. Entonces vamos a escribir el límite nuevamente y vamos a multiplicar por un 1, de modo tal de no afectar el límite. ¿Y cuál va a ser el 1 conveniente que vamos a utilizar? Recordando la propiedad de suma por su diferencia, vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de x más 1 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 1. Es decir, la suma de las raíces involucradas en el límite. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esto que está acá es igual a 1, que en el fondo significa que estoy multiplicando todo el límite por un 1, es decir, queda igual. Entonces, una vez hecha la observación, usamos la propiedad de multiplicación de funciones racionales. Entonces, tenemos que el límite es lo mismo que la multiplicación de los numeradores por la multiplicación de los denominadores. Entonces, vamos a multiplicar los numeradores, que en el fondo es esto con esto, y nos queda que es el primer término al cuadrado, es decir, nos queda x más 1 raíz al cuadrado, pero usando la propiedad que está ahí, nos queda x más 1 menos el segundo término al cuadrado, que nos queda x al cuadrado más x más 1. Entre paréntesis, porque es la diferencia con todo el segundo término. Y ahora sí, dividido por la multiplicación de los denominadores, que es lo mismo que x, multiplicada por raíz de x más 1 más la raíz de x al cuadrado más x más 1. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que el límite. Cuando el x converge a 0, sacamos el paréntesis de la función en el numerador y nos queda x más 1 menos x al cuadrado menos x menos 1. Todo eso dividido por x, raíz de x más 1 más la raíz de x al cuadrado más x más 1. Entonces eliminamos los términos que podamos eliminar. Fíjense que acá tengo x y acá tengo menos x. Que tengo 1 y acá tengo menos 1. Entonces esto significa que el límite anterior es lo mismo que el límite cuando el x converge a 0 de menos x al cuadrado dividido por x por la raíz cuadrada de x más 1 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 1. Entonces podemos seguir simplificando. Fíjense que acá tengo x al cuadrado y acá tengo un x. Entonces esto significa que nos queda el límite es lo mismo que el límite cuando el x converge a 0 de menos x dividido por la raíz cuadrada de x más 1 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 1. Entonces simplificamos. Entonces ahora notamos que si evaluamos la función en el punto x igual 0,
En el denominador nos queda raíz de 0 más 1 más la raíz de 0 al cuadrado más 0 más 1, que es lo mismo que raíz de 1 más raíz de 1. Y en el numerador nos queda menos 0. Por lo tanto, el límite es igual a 0. Así finalmente hemos terminado el ejercicio y tenemos que el límite es igual a 0